otro trino del presidente Petro muy llamativo. Claudia ayudó en los tiempos de la clandestinidad al M-19 en México. Desde muy joven ha sido una gran luchadora social, una mujer de la izquierda dirigiendo una de las naciones más grandes del mundo. Que su liderazgo nos ayude a llevar a América Latina hacia una economía descarbonizada y al gran salto democrático, la revolución de la vida. Según este trino, pues Claudia debió ayudar en tiempos de la clandestinidad al M-19 en México, siendo muy joven. Sí. Ella es muy joven Ella y el tiene M-19 firmó en el 90, ¿no? Va a cumplir 62 años ahora en junio, la presidenta electa, y pues sería muy bueno que siguiera a los derroteros de Claudia Sheinbaum, porque es una mujer analítica que actúa por datos, por información, que oye a la gente, que le gusta tender puentes, etcétera. Sería muy bueno, ya que son tan amigos, ¿no? Que le siga el ejemplo. Sí, vamos a ver, ¿no? Y bueno, reiteramos el vínculo que hay también con Colombia por cuenta de Adriana Sheinbaum, que es hermana de la nueva presidenta, de la presidenta mexicana, que está casada con Rodrigo García Barcha, el hijo mayor del Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, que vivió mucho tiempo en México y que murió precisamente allí en Ciudad de México. Bueno, vamos a entender la importancia y la trascendencia. De hecho, hemos comenzado nuestro magazine de hoy con esta noticia porque le atribuimos muchas repercusiones en América Latina y vamos a entender mejor lo que ha ocurrido allí. Patricio Morelos es licenciado en Ciencia Política por el Tecnológico de Monterrey. Don Patricio es especialista en gestión de gobierno y campañas electorales, es conferencista en temas de comunicación política y editorialista en diferentes medios de comunicación. Don Patricio, buenos días, gracias por atendernos, bienvenido a Radio Red de Colombia, gracias por su tiempo. Hola, muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Bueno, queremos de entrada conocer más datos, más hechos relacionados con este triunfo tan importante de doña Claudia Sheinbaum. ¿Por qué ganó ella esta elección? Obviamente por sus méritos y sus atributos, pero ¿esto también puede ser una suerte de plebiscito alrededor del gobierno de López Obrador o cómo lo están interpretando ustedes allí? Bueno, venimos de una elección histórica que creo que puede ser analizada desde distintas perspectivas. De arranque, comentar que se refrenda el gobierno del presidente López Obrador, se refrenda el poderío político y electoral de Morena, y hay que mencionar que esta no es una victoria como cualquier otra. Por un lado, es una victoria por más de 30 puntos, una ventaja 2-1, que marca una legitimidad importante de Claudia Sheinbaum, del proyecto del presidente López Obrador y de su partido Morena. También que la victoria de Claudia Sheinbaum llevará a una mujer a la presidencia por primera vez en la historia de México. Y también marca un antes y un después en cuanto a la oposición. ¿Es un referéndum del presidente López Obrador? Probablemente sí, es el presidente más popular que ha tenido México en las últimas décadas. Estaría llegando al cierre de su administración con una aprobación superior al 60%. Y la pregunta es, y lo podemos convencer, ¿qué va a pasar con el proyecto obradorista una vez que sea Claudia Sheinbaum la presidenta y una vez que el presidente López Obrador deje el poder? Claro, buenísima pregunta, sobre todo porque se ha conocido en las últimas horas que el presidente López Obrador ha dicho que se retirará de la política y qué va a pasar en consecuencia con su proyecto. Doña Claudia, ¿tiene vuelo propio o usted cree que se ve de una u otra manera vinculada con el proyecto de AMLO y la necesidad de proyectarlo más en el tiempo? Sin duda tiene vuelo propio la presidenta actual. Si bien se ha conversado mucho en medios de comunicación de que seguirá siendo el presidente López Obrador quien controlará el país, creo que eso es parte de la política y de la guerra de narrativas que se vive en una campaña electoral. Claudia Sheinbaum ya fue secretaria de Medio Ambiente de la capital,
fue alcaldesa de un municipio de la Ciudad de México, Tlalpan, fue también jefa de gobierno de la Ciudad de México y ahora se convertirá en la primera mujer presidenta. La pregunta sí es, ¿qué papel jugará el presidente López Obrador, el todavía presidente López Obrador, que ha comentado que se irá a vivir a su rancho en Palenque, Chiapas, en el sur del país, y si seguirá siendo un líder moral del partido Morena y también del proyecto de izquierda en México? Sin embargo, querer hablar y querer plantear de que será él, como dicen, el poder detrás del poder, creo que es intentar quitarle méritos a una mujer pues que ha construido, si bien una carrera al lado del presidente, sí una carrera propia desde lo político, pero también desde el activismo y también desde el rubro de la academia, pues como profesora e investigadora. Licenciado Morelos, en relación con las, a veces difíciles relaciones con Estados Unidos, ¿cómo cree usted que será el proyecto de la presidenta? Creo que tenemos que esperar también a ver quién ganará las elecciones que se vivirán en los próximos meses, si logrará la reelección Joe Biden o si volverá al poder pues un hoy polémico Donald Trump, ¿no? A pesar de la narrativa de Donald Trump en su primera administración, la relación con el presidente López Obrador en la primera mitad de su gobierno no fue mala, tenemos que mencionarlo, ni tampoco fue mala en este gobierno de Joe Biden. Tenemos que esperar a ver, por un lado, quién gana la presidencia de Estados Unidos, pero también cómo se vive la elección presidencial. Si México será protagonista de la conversación, si habrá ataques, si el tema migratorio, si el tema de seguridad, si el tema del control de armas y de tráfico de droga estará en un primer punto en la elección presidencial, y creo que eso definirá en gran medida pues, cuál va a ser la relación México-Estados Unidos. Patricio, también vimos una campaña muy, muy violenta. Ayer o el domingo cuando iban a abrir las urnas, un candidato que fue asesinado, luego otra candidata después de ser electa que fue asesinada, más de 30 personas en la campaña que murieron. ¿Qué propone Sheinbaum para combatir este tipo de violencia y sobre todo la violencia contra las mujeres? Porque hay mucha expectativa con eso. Sin duda, no podemos negar que hoy el tema de seguridad es el problema número uno de México, incluso de muchos países de la región. En la campaña vimos dos posturas, ¿no? Y desde el punto de vista de Claudia Sheinbaum, ella de lo que ha hablado es de la continuidad de la política de seguridad del presidente López Obrador, que si bien es similar a la de expresidentes desde el punto de vista del combate, aunque la narrativa no sea ella, Claudia Sheinbaum habla de combatir el problema desde las causas, que sería el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad social, los apoyos económicos para que los jóvenes estudien, para que personas que no tienen trabajo puedan alejarse del crimen organizado. Bueno, será el gran reto de la próxima administración y por eso ver quiénes ocupan los principales puestos de seguridad y si ya en gobierno se cumplirá la narrativa y será una continuidad del presidente López Obrador y su política de seguridad o si finalmente ella tomará una decisión distinta. Patricio, finalmente quería preguntarle por los trinos del presidente Petro en relación con el triunfo de Claudia Sheinbaum. Escribió el presidente de Colombia: Claudia ayudó en los tiempos de la clandestinidad al M-19 en México. No sé si usted tenga claro qué fue el M-19, un grupo subversivo que estuvo varios años en clandestinidad y luego se convirtió en partido político, especialmente incursionando en el año 91 en la Asamblea Constituyente de Colombia. Y dice Gustavo Petro: desde muy joven ha sido una gran luchadora social, una mujer de la izquierda dirigiendo una de las naciones más grandes del mundo. ¿Ustedes tenían ese dato claro de esos vínculos con el M-19 en México a los que alude el presidente Petro y cómo cree que van a ser en consecuencia las relaciones entre los dos países? Bueno, yo creo que no es un tema que se ha conversado en México. Incluso creo que no ha sido nota en los principales medios de comunicación a nivel nacional y estatal. Sin embargo, creo que estamos viviendo en América Latina, estamos viviendo en el continente
un reacomodo de las fuerzas políticas, ¿no? Entre gobiernos que se consideran de izquierda y entre gobiernos que se consideran de derecha, buscando tener el liderazgo regional. Vamos a ver en próximas semanas y en la medida en la que se vaya acercando su toma de protesta, si Claudia Sheinbaum toma un liderazgo importante, si genera conversación, si da declaraciones polémicas, incluso, bueno, sabiendo que el presidente de Argentina, Javier Milei, ha tenido algunos conflictos verbales con el presidente López Obrador, por ahí han habido una serie de declaraciones, o si, bueno, si ella se dedicará a, pues, únicamente declarar sobre la política del país, ¿no? De México. Pero bueno, creo que estamos algunos días, algunas semanas de ver qué postura tomará Claudia Sheinbaum en cuanto a la política interior, pero también en cuanto a la política exterior. Claro. Pues Patricio, muchas gracias por acompañarnos estos minutos aquí con Radio Red, una mirada diferente de Colombia, y que todo salga bien. De nuevo, felicitaciones por el proceso democrático allí en México. Buen día. Gracias y muy buenos días. Patricio Morelos, que es licenciado en Ciencia Política, especialista en gestión de gobierno y campañas electorales. Dice que evidentemente el triunfo de Claudia Sheinbaum refrenda el gobierno de López Obrador, pero resalta que no es una victoria como cualquiera otra, por la distancia apabullante, tremenda entre Claudia y su inmediata seguidora, ¿no?, en la contienda. Su victoria llevará a una mujer a la presidencia por primera vez en la historia de México. Hay una cosa interesante, y es que ella en efecto no ha sido, digamos, pues ha estado cerca a López Obrador, pero ella es una mujer que tiene mucho vuelo propio, e incluso le preguntaron en días recientes, en algún momento, quién era su mentor político. Y ella no dijo que fuera López Obrador, mencionó a otro político de la izquierda mexicana. Entonces, pues, aquí en nuestro medio, cualquier lagarto hubiera dicho, no, pues es que mi presidente, no, toda esta cosa. Esta señora tiene personalidad, y sobre todo eso, tiene esa cosa de actuar con datos, con información, y de oír mucho. Yo creo que son buenos augurios. Le deja una tarea económica muy buena el presidente López Obrador, porque la economía de México está muy bien, a pesar de todo lo que pasa en temas de orden público. Están, como decíamos aquí antiguamente, que ya no lo podemos decir, el país va mal, pero la economía va bien. Está la economía muy bien, tanto así que ella ratificó al ministro de Hacienda de López Obrador y espera, como lo dijo ayer, seguir trabajando con él. Entonces, a mí me da muy buena espina, y falta ver si ella, en el momento en que empiece a tomar decisiones autónomas y no de perrito faldero o de títere, van a decir que es una traidora, ¿no? Pero de alcaldesa le fue bien, ¿no? De alcaldesa le fue bien, tuvo el problema del puente, ¿no? Sí, se cayó. El puente lo había construido Ebart en la alcaldía, y parecía que el mantenimiento que se le hizo no fue el más apropiado durante la alcaldía de ella, pero eso no alcanzó a afectarla tan negativamente. Pero duro ese partido, ¿no? Les fue bien al partido al Morena y a tal. Morena y a la coalición de ellos les fue. ¿Va a poder gobernar? Tranquila. Muy bien, le fue muy bien, y a pesar de que decían que no, que ya había casi igualado la candidata Xóchitl en las encuestas y tal, eso no, en efecto, quedó demostrado que no estaba sucediendo.